Bueno, en realidad, nuevamente expresar mi regocijo, muy congratulado en este círculo literario, el conglomerado cultural, más aún contando con la presencia de dos amigos nuestros de Ecuador, que nos vienen un poco a reseñar cuál es la impronta literaria, y ahí justamente un poco por ahí venían las interrogantes que fueron tan amables en poder respondernos. Una que tiene que ver con el hecho de cómo van las políticas culturales en Ecuador, si hay política de Estado en materia cultural, y de qué manera se promueve la literatura desde la toma de decisiones. Y segundo, ya en el plano netamente de los hacedores literarios, cómo va el trabajo de la impronta literaria en Ecuador, básicamente. Ok. Sí, son interrogantes que luego los va a responder don Santos o también Adolfo. Claro, para los dos. Para los dos, ¿no es cierto? Manuel, para que siga la línea que estamos aquí en el orden. Bueno, en efecto, también acá en el Perú, y especialmente acá en la región Lambayeque, a pesar que las instituciones como los municipios tienen partidas presupuestales para el sector de educación, con los gobiernos regionales también, o los recursos que maneja la UGEL o las direcciones regionales, no invierten en cultura, no apoyan a los escritores, a los poetas, toda vez de que no facilitan el trabajo en promoción o en difusión, mucho más en lo que respecta a la edición de libros. Aquí hay escritores, ya lo mencionó temprano Nicolás, poetas ya reconocidos que están participando en ponencias, en eventos nacionales, hasta internacionales. Sin embargo, lo hace uno con sus propios recursos. No hay una institución que lo financie, ¿no?, esta promoción de escritores, ¿no?, o de la literatura, especialmente en Lambayeque, ¿no? Los municipios son cero en educación, pese a que en sus campañas políticas o en sus campañas de elección disque, ¿no?, que promueven la educación, la cultura, el deporte. Sin embargo, a la hora de que un editor, a la hora de un escritor va a tocarle las puertas, no apoya nada en cuanto a edición de un libro, ¿no? Dejo la... Don Miro ver. Quiroz. A ver, vamos viendo un poco el por qué se le da mucho mínimo apoyo a la literatura en el Perú, o generalmente a la producción de textos. Hace un buen tiempo yo publiqué un libro que se llama El maestro y los libros, útiles y peligrosos. Útiles para los niños y muy peligrosos para el sistema. O sea, son las dos contradicciones. Y a la inversa, se pueden convertir también en beneficiosos para el sistema y peligrosos para los niños. Acá está, yo creo que por ahí va la pregunta, y gran parte lo va a complementar la delegación ecuatoriana. Entonces, frente a eso, yo creo que partimos de un hecho bastante práctico. Hace poco hemos tenido un evento promovido y organizado por el municipio de La Victoria. Por supuesto que ha tenido que ver a alguien que lo ponga por ahí en ese evento, con la finalidad de tomar un poco de presencia, no solamente física, material, sino también la presencia de los intelectuales lambayecanos. Nos hemos sentido honrados, por ejemplo, tenerlos a ellos públicamente. Y ahí hemos dejado también en debate otra cosa. El arte y la literatura debe de develar la realidad o simplemente ocultarlo. Entonces aquí tendríamos dos posiciones que ya se están debatiendo desde el siglo XIX. Y justo el premio Nobel Mario Vargas Llosa se ha puesto al otro lado, por ejemplo. O sea, no reconoce que el arte debe develar una realidad. Yo soy opuesto a esta tesis, y posiblemente entonces tendríamos que debatirlo y ir conversando si es que el tiempo nos da. Entonces por ahí yo dejo más o menos para que, yo tengo mucho interés de escucharlo a los amigos, pero
No sé, Liliana, vamos a entregarle a la delegación de Ecuador alguna pequeña producción que estamos haciendo a nombre de todos los maestros. No es mío, es del conglomerado cultural, no es personal. Entonces, a ver, los borradores todavía no, porque eso es dueño de don Nicolás. A ver, don Santos, usted cómo. Ahí más o menos va a encontrar en el primer libro, por ejemplo, en el libro azul. En el libro azul, el sacerdote jesuita de Jaén, director del pedagógico, no sé, inmerecidamente lo puso la hoja de ruta opuesta al ministerio. O sea, es una hoja de ruta opuesta a la oficial y por lo tanto hay una contradicción. Puede ser entonces el libro muy peligroso para el modelo neoliberal. Pero también hay otros, y bueno, por ahí me he dedicado a ser siempre opositor, ¿no? Entonces por eso me dijeron, siempre me he puesto la chapa del Contreras, porque vamos toda la contra del modelo, pero es bueno. Y eso hace poco conversaba con don Nicolás. Le decía que bueno, que el conglomerado cultural abra sus puertas, sus ventanas, para la interpretación del arte y la literatura en sus dos dimensiones, en la dimensión ideológica y en la dimensión práctica. Y cuando esto se apertura nos va a permitir avanzar. Es decir, si ahora estamos produciendo algo con esas contradicciones de ese tipo, vamos a avanzar más. Pero con las contradicciones mezquinas, domésticas, de callejón o de mercado, no vamos a avanzar, sino al contrario nos quedamos menos. Y yo creo que en esa línea está Nicolás, y por eso que estamos con Nicolás también y apoyando a este. Muy bien, yo me quedo ahí para darle más bien paz, tengo mucho interés de cómo está Correa, en este caso el presidente Correa, y la pregunta ha sido directa por él, y yo no tengo por qué hacerlo. Muchas gracias, reciban ese obsequio pequeño para la delegación Correa. Muchas gracias. Daisy. Lo que yo les puedo compartir, ¿no?, en esta mañana es el papel que juega la mujer dentro de la sociedad. Creo que ha cambiado, ¿no?, desde hace tiempo, pero cómo ese papel se va desarrollando en cuanto a la creación literaria en su país. Aquí a nivel de región veo un poco de limitación. Yo sí veo limitación. La mujer no puede expresar todo lo que piensa o siente, o si lo expresa así abiertamente, recibe críticas, pullas, no percibiendo de que lo que uno hace no es una verdad absoluta, es obra de una recreación literaria. Pues tan claro, hay elementos literarios de experiencias vividas, pero también la obra constituye una recreación de la imaginación. Entonces ahí el papel del poeta femenino, ¿no? ¿Cómo es ese rol dentro de su país? Es la experiencia que quisiera recoger de ustedes. ¿Se les da apertura a círculos literarios, o el Estado promueve ese desarrollo de la mujer dentro de la creación literaria? Yo lo veo muy limitada acá. En el espacio somos pocas las personas, y hay un cierto temor también de las personas que de repente escriben, pero no quieren traslucir eso al mundo. Mucha marginación. Ok. Adolfo. Va a haber una tercera. Bueno, si es que sí, creo que no? sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Yo quisiera compartir, al igual que el Ya, de una vez, compañero, pero habla. he escuchado sus versos. Hazlo. Y ya con la experiencia que ustedes tienen, ¿no? Es un primer poemario. He escrito esto, ¿no? Cuerpo yerto, cuerpo con dolor insoportable, decaimiento mortal, frío que se oculta con el sueño y unas ganas de no despertar más, desaliento destronado de su propio mundo, muerte que espera entre el corredor de mi cuarto, tiempo que sostiene mi vida, y un por favor que me dice levántate ya, vida que se extingue poco a poco, sufrimiento sin lágrimas, y días que transcurren en agotamiento extremo para distraer mi memoria, oscuridad plena donde el amanecer se ha retirado dejándome sola, melancolía que se divierte entre cantos y risas, sufrimiento inextinguible, sufrimiento que se queda abruptamente parado esperando la hora del adiós, 16 horas de inacción, 16 horas de la sombra, que la sombra se ha recostado en la tierra para enterrar su vida, desolación extrema, padecimiento total, estremecedor hastío, y una vocecita dulce que me dice levántate ya,
por favor, es hora de jugar. Ese es un poema bueno que yo comparto contigo, Gracias. comparto con ustedes. Y bueno, y como yo mencioné, ¿no? Yo recién estoy iniciando en esta actividad literaria y yo agradezco acá a Marixa, porque Marixa, amiga mía y esposa de Nicolás, no fue la primera que me dijo por qué no escribes, ¿no? Porque yo lo tenía escondido. Entonces ahí es que me animaron a publicar y es la primera obra que yo estoy compartiendo. Nicolás también me apoyó en la publicación y espero toda la experiencia de ustedes maestros, porque ustedes son maestros, han recorrido tanto en el mundo, en el tiempo, ¿no? En cuanto a la creación y esperar, ¿no? Compartir con ustedes y su experiencia que me sea mutua para enriquecernos. Ok, muchísimas gracias, Daisy. Pasamos a Adolfo, el amigo invitado de Esmeraldas, poeta esmeraldeño, que nos comparta sus opiniones, sus impresiones sobre el tema que estamos tratando. Sobre el tema y concretamente sobre la pregunta que hace el compañero, yo tengo una opinión personal, ¿no? El gobierno, a mi juicio, comenzó bien, creó el Ministerio de Cultura y nombró un poeta querido nuestro de allá de mi tierra, el poeta Antonio Preciado, ¿no? Un gran poeta nuestro, querido. Tuvo poco tiempo, como recién nací, el ministerio no hizo mucho, y de eso acá han desfilado una serie de ministros y no se han concretado nada. Lo que comenzó con la idea de hacer una política de Estado se fue diluyendo en el tiempo y, como antes señalaba, recién ahora están discutiendo una ley de cultura que me parece ya es temporánea, ¿no? Cuando ya el gobierno se va, recién la quieren aprobar. Eso nos da la medida que el gobierno, pues, la cultura la tuvo para el último, ¿no? La dejó pasar, una gran oportunidad que tuvo el gobierno, para mi juicio, para hacer de la cultura una política de Estado. En cuanto al apoyo, como en todos nuestros países no hay apoyo para la cultura, ¿no? Ya la cultura, el que escribe lo hace por sus propios medios, sacrificando muchas veces hasta el presupuesto familiar, teniendo problemas inclusive con la pareja, con la familia, con la esposa, porque se distraen recursos que sirven para levantar el patrimonio familiar y lo invertimos en literaturas, como dice mi señora, en papeles que nadie lee. Es penoso. Yo alguna vez apliqué para que el Ministerio de Cultura me financie la publicación de una obra. Me derivaron a un señor, a otro señor, y total es que después me respondieron que no había presupuesto. En cuanto a los presupuestos, digamos, los municipios locales también tienen partida, ¿no? Y esas partidas no sé en qué la utilizan, creo que en folclore, en bailes, porque allí, porque yo en mi tierra, el alcalde lo que hace cada año es un festival de salsa de sol a sol, que le llaman, o sea, 12 horas de baile. Y en lo cultural, nada que yo conozca, ¿no? Ahí tenemos la Casa de la Cultura, sí, como núcleo. Se ha hecho algo por la cultura, ahí algunos compañeros han publicado sus obras, se le ha ayudado. Y hay cierto contacto con el pueblo, con la masa, con la gente pobre. Inclusive con la gente del campo. Últimamente la Casa de la Cultura, la presidenta está trasladándose a la parroquia, a los núcleos parroquiales y cantonales, llevando libros, llevando caravanas culturales, que me parece una gestión buena. De allí no veo más. No veo una labor muy robustecida con un proyecto cultural que apunte a cambiar las estructuras de nuestro pueblo, a rescatar nuestra identidad como pueblo, y nuestras costumbres que se están perdiendo cada día, ¿no? Eso es mi opinión personal. Ok, muchas gracias, Adolfo, creo que estas impresiones que nos ayudan a dar
tener una idea un poco más clara, porque a veces cuando se está a la distancia y cuando es una opinión de repente no necesariamente de un actor literario, puede ser diferente, ¿no? Según se sea partidario o no del gobierno de turno. Pero creo que cuando la voz de un poeta la da, yo estoy convencido de que siempre la voz de un poeta, y eso es lo que siempre reclamamos, lo libérrimo, la libertad absoluta para poder opinar, aún si es que militamos en un partido. Creo que la actitud intelectual de un poeta es siempre decir lo que otros callan, ¿no? Creo que ese es, de alguna manera, creo que ese es el valor intrínseco que tiene un intelectual, un poeta, que justamente capitaliza su imagen, su prestigio, su intelecto para opinar, ¿no es cierto?, sobre lo que otros a veces temen, ¿no? Y esa es un poco la actitud temeraria, porque a veces a los escritores se le teme cuando el escritor es consecuente con su prédica y con su práctica, ¿no? Cuando el escritor dice lo que siente y piensa. Y a veces decir lo que uno siente y piensa políticamente no puede ser correcto, ¿no? Porque uno va contra el sistema imperante, va contra de repente la generalidad, o contra aquellos a veces intelectuales que se venden y se echan al poder, ¿no? Como 12 tairas, ¿no? Griegas, por un puñado a veces de monedas de plata u oro. Entonces, yo creo que un poco para responder a la pregunta de Edwin, que es una pregunta directamente a la delegación ecuatoriana, yo diría que en el Perú pasa lo mismo, y he podido yo conversar también con otros intelectuales, que es casi una clonación de lo que ocurre en Latinoamérica. Miren, si en Ecuador pasa lo que está diciendo Adolfo, lo que va a decir don Santos, yo creo que en Perú podemos decir idem, ¿no? Es casi lo mismo, con algunas peculiaridades diferentes, pero es casi, en el Perú obviamente tenemos un Ministerio de Cultura que ya va más o menos por los 7 años que se ha formado, pero lamentablemente eso está declarativamente en el papel, porque en la práctica no se traduce en apoyos concretos. Aquí, para ser muy específico, en la región Lambayeque, que se produce un promedio de una 30 de libros literariamente hablando al año, aquí casi todos, por no decir todos, lo hacen con su propio peculio. O sea, todas las ediciones que ustedes van a ver al salir aquí, están todas las ediciones lambayecanas, de todas las tendencias, de todos los grupos, todas las ediciones, casi todas, se hacen con peculio propio del escritor, con el bolsillo propio. O sea, aquí tenemos un gobierno regional, tenemos municipalidades provinciales, distritales, tenemos un ministerio de educación, tenemos un ministerio de cultura, que en la práctica solamente son espectadores a veces de lo que va ocurriendo, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen que sucedan las cosas literarias? Son los propios creadores, ¿no? O sea, por eso que la labor de impulso de conglomerado cultural, frente a la inercia, frente a la apatía que había dentro de todos los grupos, surgió como una manera de decir, bueno, si la prensa no hace eco de los eventos literarios, nosotros haremos nota de prensa, nosotros utilizaremos el internet, utilizaremos las redes sociales para de alguna manera contrarrestar esa marginación, ese olvido, o ese vacío que a veces la prensa, que obviamente está preocupado en otros menesteres, pero en lo cultural solamente hay minucias, hay espacios tan reducidos, tan pequeños, que a veces pasamos por desapercibido. Estoy seguro que si este evento, que lo hemos anunciado por las redes sociales binacionalmente, nosotros no lo ponemos fotografías, hacemos comentarios, ponemos un video, la prensa no le interesa. Pero si nosotros ponemos que va a estar hoy día, va a estar de repente un actor de un reality, va a estar Nicole Porchela, si va a estar de repente este gordito, Millambú, estoy seguro que eso estuviera pleno, colmado. Y eso es una realidad palpable, que no solamente sucede acá, también lo sucede en Argentina, en México, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. Pues he ido a Europa, y en Europa también casi sucede lo mismo. Obviamente ellos tienen algunas cosas especiales diferentes a las nuestras, porque hay más mercado lector, pero nosotros tenemos una pobreza lectora. Entonces, no es negocio escribir y publicar. ¿Por qué? Porque un escritor saca mínimamente 1000 ejemplares, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que normalmente en la noche de presentación logra colocar o vender? Entre 10 y 15, que es el promedio que se da, ¿no es cierto?, aquí en el Perú. Yo he presentado libros en Lima, he presentado libros en Trujillo, y ese es casi el denominador común.
O sea, la noche de presentación, que solo tiene que ir la noche donde uno da a conocer su producto estético, su producto creativo por primera vez, donde debería haber la mayor cantidad de gente, uno se queda con los 990 libros, que los tiene que encarpetar o guardar para que no se apolien, porque esa venta va a durar por lo menos 3, 4, 5 años a cuentagotas. Y a veces sucede lo que ocurre con nosotros, que más nuestros libros se van con intercambios, con regalos, con canjes, se va así, ¿no es cierto? Y los lectores son mínimos. Entonces, esa realidad de las políticas culturales que se dan, lo que está diciendo Adolfo en Ecuador, también similarmente se dan acá. Pese a que aquí hay constituido ya un Ministerio de Cultura que tiene una ley que hasta el momento es inoperativa, que es la ley del mecenazgo, que era un canje, digamos, de tributario de aquellas empresas que de alguna manera, en vez de que tributen a la SUNAT, que es la Superintendencia Nacional de Recaudación Tributaria, en vez de que lo tributen a la SUNAT, lo tributen dándole a organizaciones que tengan proyectos presentados culturales para presentar. Es decir, aquí todavía seguimos viviendo una cultura del espectáculo. Las municipalidades provinciales y distritales, yo he hecho un seguimiento, y en las fiestas patronales se gasta en traer gente de la farándula, se gasta 5, 10 mil, 15 mil, 20 mil soles, 30 mil soles, se gasta muy fácilmente. Traer un artista de la farándula, traer un Miyambú cuesta 10 mil, 15 mil soles. Imagínense, alguien mediático que no contribuye en nada más que hacer circo, hacer escarnio, hacer mofa, hacer burla, y hacer de repente el hazme reír. Y eso a veces los alcaldes tonta, y creo que a veces ingenuamente creen que como le gusta al pueblo eso, pues yo invierto 10 mil, 15 mil. Pero si yo voy con un proyecto, como lo hemos hecho infinidad de veces, quien habla ha hecho gestiones infinidad de veces para auspiciar antologías poéticas, libros de interés pedagógico, literario regional, no hay presupuesto, ni en las municipalidades ni en el gobierno regional. Lo que quiero decir con esto en síntesis es que las políticas culturales en el Perú están declarativamente en el papel y lamentablemente en la práctica no hay. La edición desconcentrada de cultura que está aquí en Chiclayo, que es nuestra casa de la cultura, obviamente juega solo un papel receptor. Es decir, uno va, gestiona el auditorio para presentar un libro, hacer un recital, hacer un conversatorio, hacer una conferencia, y lo único que a uno le ofrecen solamente es el auditorio. Y en algunos casos, cuando usted es más amigo, le ofrecen algunas tarjetitas de invitación. Eso es toda la contribución que en los últimos 30 años, como activista, como espectador, organizador y gestor, he venido haciendo. Es casi el denominador común de todas las gestiones. Yo he visto pasar a 5 gestiones, 5 directores de la Casa de la Cultura, y casi todos tienen los perfiles, desde arqueólogos, docentes, desde literatos. He visto casi que todo eso. No hay presupuesto, porque lamentablemente en el Perú a veces las cosas funcionan al revés. Hay presupuesto para gestionar actividades de espectáculo circense y bailables, los propios intereses, digamos, de las entidades privadas contribuyen a eso. O sea, es más fácil que yo vaya y consiga frente a una institución privada, consiga un auspicio para hacer una pollada bailable y me vendan ellos la cerveza, o me donen, qué sé yo, el hielo, o me donen la chanchita. Es más fácil, o me donen el equipo, o y me traigan digamos, la orquesta. Es más fácil hacer eso que buscar el auspicio de un libro. Es más fácil, porque el buscar el auspicio de un libro, uno lleva el machote, pero no hay presupuesto para el libro. Pero ¿y en qué va a servir el libro a la gente? ¿Le interesa a la gente leer? ¿Se interesa esto? No, si yo hago una fiesta, pues tengo ahí, qué sé yo, pues 1000, 2000 espectadores, y son 1000, 2000 lectores. Pero si yo presento un libro, ¿cuántos van a la presentación de un libro regularmente en la región Lambayeque? Entre 15, 20, 30, 40 y 50. Lo máximo que alguna vez hemos capitalizado son 248, que lo hicimos aquí en Casa Andina, 248 espectadores, porque se les ofreció a cada uno el regalo del libro. O sea, y en lo promedio, en lo que es regular, lo que es normal, pues no pasamos de los 30. El auditorio cultural, literario, normalmente, regularmente, que yo he venido haciendo los seguimientos desde hace 30 años, es entre 25 y 30, ese es el promedio, para ser realista. Y la venta promedio de libros por noche de presentación, en la que uno da a conocer al público, es entre 10 y 15 libros, no más. Entonces, esa es un poco la realidad concreta que vivimos. Y eso no solamente es la realidad de Lambayeque, es la realidad de Lima.
es la realidad de Trujillo, de Piura, de Tumbes, es la realidad de Cajamarca, de muchas zonas. Hay algunas municipalidades, como en el caso de Trujillo, que tiene una excepción, ellos sí tienen un presupuesto para editar 3 libros al año. Ya quisiéramos, porque ellos tienen un canon minero, porque Trujillo tiene una zona minera. Nosotros no tenemos un canon, nosotros vivimos con los recursos propios, ¿no es cierto? Entonces, al no tener eso, ¿no es cierto? Cajamarca tiene un canon minero, con Yanacocha. Ellos sí tienen 3 libros también al año. O sea, 3 libros Yanacocha pone 30.000 soles para que se hagan actividades culturales, encuentros, recitales, conversatorios, y editen 3 libros al año. Y se van intercambiando entre un autor. Lambayeque no tiene, lamentablemente, eso. Por eso que cuando uno va a las municipalidades, sencillamente no hay presupuesto. Eso casi es la respuesta tácita, consabida y esperada. Y obviamente uno regresa, o bien con su machote o con su oficio, mejor regresa con el rabo entre las piernas, porque sabe que no va a haber eco. ¿Okay? Disculpa, Nicolás, no sé si me podrías permitir. Sí, por favor, para pasar a don Santos. Sí, haciendo Lo que pasa es que trato de hacer un mea culpa por lo que la prensa en general no cumple de pronto con el compromiso que debe tener con la opinión pública de no solamente informar y entretener, sino también educar. Pero es que el tema es que hay una agenda muy metida en los medios de comunicación. Hago 23 años de prensa en el norte del país, radio y televisión, y es el tema de la agenda mediática. O sea, lo que pasa es que en el país, lamentablemente, dentro de una diversidad o multiplicidad de agendas, la mediática, la política, la económica, la social, la cultural, la deportiva, todas terminan entre comillas siendo importantes menos la agenda de desarrollo. Cuando lo que realmente nos conduce hacia horizontes de países con proyección hacia el futuro y con visión de futuro, una verdadera visión de futuro es el desarrollo, y el desarrollo es integral, pasa por tener una cultura bien afiatada, una educación sólida, que no la tenemos en el Perú. Entonces, simple y llanamente para decir que, por ejemplo, cuando nosotros hemos querido hacer periodismo cultural, también nos hemos encontrado, Nicolás y amigos presentes, todos con los mismos problemas. Alquilamos un espacio en una radio X, radios comerciales, porque cuánto quisiéramos que hayan radios comunitarias aquí, como lo hay en Chota, y ustedes lo van a ver en Chota, Radio Santa Mónica, lo digo con nombre propio, o en Jaén, Radio Marañón, como es Radio Cutibalú en Piura, donde sí hay acceso a la cultura y hay niveles de espacios que permiten justamente el trabajo cultural, pero aquí no. Básicamente acá en Lambayeque hay que comprar un espacio, y un espacio en radio no baja de 800 soles. Entonces, ¿qué resultó? Que nosotros, este programa cultural duró 2 meses, o sea, murió por inanición, porque al tercer mes ya de los 800 conseguimos 600 de publicidad y ya comenzamos a poner de nuestro bolsillo, y lo cual ya es atentatorio, porque evidentemente nuestra economía es tan frágil como de la mayoría del pueblo, ¿no? Entonces yo también quiero dejarles esa preocupación, que como prensa, algunos de nosotros, que como sabe Nicolás, somos tercos en el tema de hacer cultura a través de la comunicación, nos encontramos también con ese problema, que, ¿saben lo que dicen? La cultura no vende. Entonces, como la cultura no vende, pues obviamente no es una industria todavía en el país como de repente lo es en México o en Argentina, en América Latina, pero en el Perú, como la cultura no vende, no sé si eso pasará también en Ecuador, entonces hay muy poca gente que está dispuesta a invertir en cultura. Gracias.